Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos una vez más en el mundo del retail. Hoy, pues, llevando un programa como cada miércoles, buscando dar las mejores opciones para todo el comercio detallista que amablemente nos sigue cada miércoles. Y bueno, un tema muy importante, sin duda, es el manejo de las mercancías, lo que está sucediendo en la logística, lo que está sucediendo en el sector de carga, justamente cuando nos encontramos en esta pandemia, justamente cuando nos encontramos en esta emergencia sanitaria y finalmente pues los insumos tienen que seguir llegando a los lugares para que bueno puedan nutrir y para que puedan satisfacer a toda la población en su conjunto, y uno sin duda de los sectores esenciales y que no ha parado, no ha interrumpido sus actividades es precisamente el de transporte de carga, y es en este sentido que me da muchísimo gusto saludar una vez más a el agente aduanal, el licenciado Roberto Ramos. Él es el presidente de Amacarga, a quien saludo y agradezco mucho que nos tome esta entrevista. Muy buenos días, licenciado, ¿cómo está? Hola Gladys, buenos días, encantado de volver a estar con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Pues al contrario, para nosotros de verdad que es un privilegio contar nuevamente con su participación. Y pues ya estábamos mencionando, licenciado, en relación a esta pandemia, a esta emergencia sanitaria y la consecuente también problemática o emergencia económica que ha traído consigo debido precisamente al confinamiento, al parar todos los sectores. Pero también me queda muy claro que hay sectores que siguen trabajando, hay sectores que son esenciales y que, bueno, pues tienen que salir cada día y a lo mejor con un doble de responsabilidad y un doble de compromiso y mucho más, a lo mejor entregas y muchísimo más esfuerzo, porque justamente ahora todo se está manejando a través de lo no presencial, a través de las entregas a domicilio, a los lugares, en fin. Me gustaría mucho que nos platicara, licenciado, cómo justamente han vivido ustedes este confinamiento, esta emergencia sanitaria por COVID-19 en relación pues a esto, a que ustedes son un sector considerado como esencial y que necesariamente han tenido una carga posiblemente más grande de trabajo justamente en estos meses. Gracias. Sí, el poder entender el tamaño del problema que enfrentábamos, tanto en la seguridad de nuestros empleados como la seguridad de lo que estaba pasando en las instalaciones físicas. Como bien mencionaba, somos una actividad que desde el principio se declaró como indispensable, teníamos que coadyuvar, aunque muchos de la industria paró, pero las industrias indispensables, el abasto de comida, el abasto de medicinas, el abasto de implementos médicos, ¿no? Y todo eso tenía que seguir fluyendo y funcionando, y eso pues nos hizo tener que reaccionar en un plazo de tiempo muy, muy corto, ajustándonos a las directrices que nos daban tanto las autoridades sanitarias como las autoridades ya en las aduanas, ¿no? En los puertos, en donde se empezaban a implementar con cierto desorden o con alguna falta de coordinación, que no eran las mismas en todos lados, ¿no? Entonces, como que teníamos que estar muy atentos a lo que, en nuestro micromundo de cada puerto, de cada aeropuerto, teníamos que estar atendiendo. Y esa fue como la primera parte, ¿no? El tomar el toro por los cuernos, como quien dice, hacer que las cosas siguieran funcionando, implementar las medidas en muy poco tiempo. En el caso del aeropuerto, lo puedo citar muy puntualmente, aquí en la Ciudad de México se organizó un comité para atender la emergencia conformado por las organizaciones que operamos en el aeropuerto, los almacenes, los agentes aduanales, las líneas aéreas, los transportistas, para poder dotar de todo el equipo necesario para la prevención, tanto a los accesos, ¿no? La aduana tuvo que cambiar todo el mecanismo de accesos porque antes era con huella, ya no podíamos dejar la huella ahí para que todo el mundo la tocara, ¿no? Entonces, en fin, tuvimos que hacer y colaborar como pocas veces antes se nos había hecho necesario, ¿no? Teníamos que reaccionar muy rápido, reaccionamos creo que muy rápido, y en el caso de las agencias de carga, pues básicamente el personal podía tener su operación a distancia, es poca la interacción que tenemos física con la aduana, básicamente nuestros camiones son los que entran y salen entregando mercancías, pero no es tan intenso la presencia física de nuestro personal, y eso hizo que también el trabajo
a distancia se fuera permitiendo. Nos encontramos, ya que estábamos en la casa, con el tema de que no necesariamente todos teníamos acceso a la misma calidad de conectividad. Primero fue el entorno de resolver la empresa y luego fue el entorno de cómo resolver el problema de cómo resolver el entorno en la casa, ¿no? Para cada uno de los colaboradores. Pero creo que en lo general, en las encuestas que hemos hecho y el trabajo que ha hecho la asociación, entendiendo las necesidades de los asociados, creo que reaccionamos igual. En general, la industria se adaptó a esta nueva manera de operar o esa manera de operar en el momento. Y ya que estábamos en eso, pues teníamos que ver ahora cómo le hacíamos para efectivamente mover las cargas. Recordamos abril, mayo, seguimos en esa época. China ya se abre y ahí es donde surgen todas las medicinas, todos los implementos médicos, los cubrebocas, los ventiladores, pero pues resulta que no había transporte aéreo, ¿no? Había muy poco transporte aéreo. Recordemos que hasta el gobierno tuvo que chartear aviones especiales para convertir aviones de pasajeros muy rápido para que se pudiera mover lo que el gobierno estaba comprando. Pero así como el gobierno compraba, había muchas empresas que estaban atendiendo las necesidades, tanto, repito, de alimentos como de implementos médicos, y se tuvieron que hacer cadenas muy, muy interesantes para poder planear con tiempo, porque en ese momento, otra vez me regreso a mayo, Europa estaba en plena crisis, entonces también estaba demandando implementos médicos, entonces los pocos aviones que habían se peleaban para ver quién venía para acá, quién iba para Europa, y no sobra decir el precio de los fletes se fue al cielo, ¿no? Porque la demanda era muy excesiva contra la oferta que había de espacio, y lo mismo nos sucedió en la carga marítima, en donde sin tener esas limitantes tan grandes de espacio, sí hubo una reducción, porque al reducirse la industria, el movimiento de la industria en todo el mundo, las navieras decidieron de plano parar muchos cientos de barcos en los puertos. Había muy pocos barcos transportando mercancías, y eso hacía que también tuviéramos que gestionar de una manera mucho más asertiva y mucho más puntual y con costos, repito otra vez, más altos para tener acceso a los espacios en la parte marítima, ¿no? En la parte terrestre, lo que fue un poco más natural, ¿no? No paró aquí, salvo que de repente hubiera un retén en alguna carretera, en las fronteras de los estados. Recordamos cuando Querétaro pone un retén para justificar el paso por el estado, ¿no? También por esas épocas, mayo, junio, y poco a poco nos fuimos acostumbrando a este ritmo de trabajo, y creo que al final de cuentas se ha estabilizado. Y una cosa que quisiera yo recalcar en este momento es que lo que sí evidenció la pandemia fue que la logística existe, que es indispensable, que hay que darle ese valor que tiene y que debería siempre haber tenido. Y ahora estamos en el ojo del huracán, ¿no? Todo el mundo escuchaba hablar de aviones y de fletes y de barcos y de sale, no sale, y que la aduana, creo que nos pusimos de moda, desgraciadamente, dadas las condiciones por esta situación. Pero la parte que yo rescato de estos primeros 4 meses fue que la logística se volvió a nivel internacional el centro de importancia, ¿no? Teníamos que ver cómo sí seguíamos pudiendo hacer estos enlaces para abastecer de mercancías de un lado a otro, ¿no? Y al mismo tiempo tampoco parar las exportaciones nuestras, ¿no? Que teníamos que ver cómo seguíamos generando, que las pocas plantas que estaban funcionando generaran algo de recursos para la economía.
Creo que el recorrido que nos hace es muy puntual, licenciado, porque bueno, pues habla justamente desde los inicios de esta pandemia y ahora que ya las cosas de alguna manera pues se estabilizaron dentro de este desorden, porque esto no puede llamarse estabilidad. Sin embargo, bueno, pues ya como que aprendimos exactamente cómo podríamos solucionar estas adversidades. Sin embargo, ¿cuál cree usted o cuál sabe usted más bien fue el sector más de carga más afectado y que de alguna manera pues hizo un efecto dominó? Yo no sé, me imagino que si los aviones están parados, bueno, pues evidentemente la mercancía llegar a tierra a lo mejor cuesta más trabajo moverla porque ya vienen demorados. En fin, ¿cómo reduciría usted la afectación en los diferentes sectores de carga y qué la motivó y cómo la pudieron solventar o dar un paso adelante? Sí, creo que apuntas muy bien que el tema del transporte aéreo fue el más afectado, ¿no? Fue los barcos no llevan pasajeros en lo general, son de carga, entonces no había esa necesidad de pararlos completamente. Sí, como comentaba yo, más que nada era por condiciones mismas del mercado, que las navieras, o la mayoría decidieron estacionar, por así decirlo, anclar barcos para no tener una sobreoferta y costos excesivos de operación, con poca demanda, pero sin embargo no fue lo que pasó con el transporte aéreo. Ahí sí los aviones se quedaron en tierra. No hay la mayoría de la carga a nivel mundial se maneja en las panzas de los aviones de pasajeros, aunque sí hay una flota importante de aviones de carga, de los aviones cargueros, que se dedican solo a transportar mercancías. El 70, el 80% de la carga a nivel mundial se maneja en las panzas de los aviones, en los vuelos comerciales, que es un complemento de los ingresos para las líneas aéreas con la venta del pasaje, ¿no? Entonces, el pasaje se acabó. Algunas líneas pudieron convertir aviones rápido para convertirlos en cargueros o semicargueros y tener más espacio para poder funcionar, pero no nada más era el tema de que si las líneas tenían capacidad o no, sino muchas veces de restricciones en los países, ¿no? En diferentes países, de que las tripulaciones no podían entrar, que tenían que tener ciertas condiciones, ¿no? Para poder prestar el servicio. Recuerdo muy bien el caso en China, por ejemplo, donde pues por la misma escasez se creó un mercado muy dinámico de contratación, en el que uno tenía que, al momento de levantar el teléfono para hacer una reservación, casi en ese momento tenía que prepagar la reservación para asegurar el espacio, y si por alguna razón el fabricante se retrasaba o algo un poquito, corría uno el riesgo de perder el dinero y el espacio, ¿no? Porque había una cola impresionante. Y eso que se daba en el proceso financiero de la transacción, se daba igual en el acceso al aeropuerto, ¿no? Había camiones y camiones esperando entrar a pasar aduana, que tenía que ir liberando de acuerdo a los aviones que había disponibles. Entonces se hicieron unos cuellos de botella impresionantes en China para poder desalojar todas las mercancías que estaban saliendo de allá para el resto del mundo, ¿no? Yo creo que, y seguimos hoy viendo que la industria es la más afectada. Antes les tomará mucho tiempo recuperarse. Sin embargo, como también la parte económica se fue reduciendo, hemos podido ir poco a poco avanzando en la recuperación de los volúmenes de movimientos de mercancías, pero creo que estamos lejos todavía de ver, porque vamos a seguir viendo, desgraciadamente, líneas aéreas quebrar, ¿no? Aunque viene por ahí la vacuna, todo el mundo tiene la expectativa de un primer semestre del 2021 muy complicado todavía, ¿no? Licenciado, me lo imagino y de verdad mi imaginación se queda corta, porque
me quiero imaginar una aduana donde están llegando todas las mercancías de diferentes puntos, de diferentes lugares, y que son mercancías que, bueno, pues evidentemente no sabemos en qué contexto estuvieron, sabemos que el COVID pues es algo que puede transmitirse a través de lo que se toca, de lo que llega, en fin, yo preguntaría en relación al control sanitario que tienen o que tuvieron que implementar extra justamente en las aduanas para poder controlar, para poder tener medidas más adecuadas, más efectivas, que no hubiera, bueno, pues este miedo en la población de que las mercancías llegaran de alguna manera dañadas o contaminadas. Y sería muy interesante saber si hubo una coordinación, una gestión coordinada entre las fronteras, entre los diferentes lugares, para poder lograr hacer un protocolo de sanitización, de seguridad, en fin, no sé cómo lo manejaron, cómo lo vivieron. Eso, el tema del protocolo básicamente se dio más bien en la frontera, que es donde en vivo cruzan de un lado a otro las mercancías. Entonces, aunque finalmente era obligación del fabricante tener la seguridad de que desinfectaba los empaques principalmente, ¿no? Y ya con eso la mercancía cruzaba para el otro lado sin mayor problema. En el caso del transporte aéreo del marítimo, en el tema aéreo, afortunadamente por la altura que toman los aviones y la temperatura que llega a tener la carga, no se presentó ningún tema de contagio por medio de ese medio de transporte. Y en el caso del transporte marítimo, pues los tiempos de tránsito son muy largos y no permitía que tampoco se pudiera, no había un medio donde se pudiera reproducir el virus. Si algo igual vendría contaminado, seguramente se moría a los 2 o 3 días, ¿no? No había manera de que siguiera. Entonces no hubo disrupción en el proceso, ni hubo que tener ninguna medida adicional para estar certificando que las mercancías y sus embalajes no venían contaminados. Naturalmente se dieron esos temas. El tema era más bien en modificar en la medida de lo posible la manera de operar en las aduanas para que los procesos no fueran tan presenciales y no tuviéramos colas en los almacenes para solicitar la carga o para hacer gestiones de pagos o de liberaciones con las líneas aéreas o con los almacenes. El tema de los accesos, que ya me refería hace un ratito, fue más un tema de cuidar a la gente, del contagio entre la gente, que algo que pudiera venir provocado por contaminación de la carga misma. Licenciado, entonces, ¿ha habido alguna sinergia a nivel internacional? ¿Cómo finalmente las líneas aéreas, las navieras, los transportistas, los ferroviarios, cómo han tenido una sinergia que pueda trascender precisamente fronteras, que pueda trascender intereses para tener un trabajo en común muy dirigido, muy coordinado? Pues básicamente ahí se fue manejando, como refería yo en el caso de México, con este comité donde estábamos las líneas aéreas, los almacenes, y ya cada quien en su ámbito permeaba, ¿no? los acuerdos y las necesidades. Los entes internacionales, la Federación de Agentes de Carga, la IATA, trabajaron mucho en conjunto para entender bien la situación y el momento. De hecho, ahorita hay toda una iniciativa de la industria por el tema que es mucho más delicado y peligroso en términos del riesgo de que se puede echar a perder, que es el transporte de las vacunas. Es todo un tema que requiere de altas certificaciones y altos protocolos para que todo el mundo haga el trabajo que le toca hacer y lo haga bien y no rompamos la cadena de frío. Se necesitan temperaturas altísimas, me refiero a altísimas a nivel de congelación, para que la vacuna no se dañe. Y es ahí donde hay talleres. Nosotros estamos teniendo talleres con YATA, con las líneas aéreas, para nuestros asociados, para que estén muy al tanto de los protocolos que están generados a nivel internacional y permitamos que esto tenga una fluidez mucho más amable, ¿no? Mucho más segura, más que nada, en términos de que podamos hacer llegar las vacunas a donde se necesitan. He estado escuchando que aquí en México, por ejemplo,
Ya al ratito entraremos seguramente a platicar del impacto en el e-commerce en general, pero para las vacunas, no en cualquier lugar se van a poder tener las vacunas, ¿no? Se está hablando de muy pocos lugares donde la gente va a tener que acudir para poderse vacunar, porque no es como la vacuna que nos ponen en la farmacia, ¿no? O en el consultorio del médico, no puede estar en un refrigerador convencional, ¿no? Tiene que ser algo mucho más robusto y con mucha más seguridad, ¿no? Para que no pierda sus condiciones la vacuna y logre hacer el efecto para lo que está hecho. Toca usted un tema muy, muy interesante, que de hecho me hubiera gustado abordarlo más adelante, pero creo que es en el momento exacto. Ha habido mucha especulación en relación justamente a esta sobrecongelación o a esta cadena de frío. Se menciona que tiene que estar la vacuna a -70 grados y que pues precisamente hay quienes dicen que México no está y que ningún país está preparado, tiene la infraestructura para poder tener esta cadena de sobrecongelación. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Estamos preparados? ¿Va a haber manera de poder dar abasto y para poder hacer una logística bastante diseñada para poder repartir, para poder hacer llegar estas vacunas? Yo creo que lo que estaba yo leyendo es eso, que va a haber ciertas instalaciones, principalmente en universidades. Tenemos muchos centros de investigación que tienen que tener esas condiciones de control de temperaturas, no tanto elevadas como bajo cero para los experimentos propios que llevan a cabo, y que parece que son los que hay más en número y que además ofrecerían una seguridad por sus mismas condiciones generales de operación, ¿no? Son entidades que cuidan mucho todos los protocolos. Entonces, por ahí podría ser una solución en lo que, porque también sabemos que esto no se va a resolver en 6 meses, ¿no? No va a haber las vacunas suficientes. Ayer escuchaba en un noticiero que para vacunarnos todos tendrían que ser puestas como 120,000 vacunas diarias, ¿no? Todos los días del año, para acabar con eso el año que entra. Entonces, pues seguramente va a haber un plazo en el que se puede invertir en el desarrollo de más infraestructura para que se acelere, sobre todo, tener la capacidad de transportar mayores volúmenes que sepamos que van a estar guardados en lugares seguros y acondicionados al respecto, ¿no? ¿Cuáles, el licenciado, han sido los impactos? Me imagino que son muchísimos, precisamente debido al cierre de fronteras. Y estamos hablando de los aeropuertos, que pues bueno, también hemos mencionado ya varias veces este cierre que tuvieron. Y todo esto de manera aunada o involucrado íntimamente con lo que ha sido la volatilidad de los mercados. Básicamente, entendemos que fueron pocos los países que cerraron realmente. Aquí en nuestro caso con Estados Unidos y con la frontera sur, se cerró la frontera para turistas, pero la carga siguió fluyendo sin limitaciones, así como todo el trabajo transfronterizo, que ya es una simbiosis permanente, ¿no? La que se da en la frontera. Entonces, si se dieron casos, fueron casos muy puntuales, en donde lo que se cerró fue más bien el tráfico a personas. En algunos lugares sí escuchamos que se había cerrado para todo, y eso pues evitaba que salieran y llegaran aviones, ¿no? Por ejemplo, y se complicaban las cosas. Pero ya ahorita ya parece que cierres totales no hay, y la carga está fluyendo con las limitaciones que ya he hecho referencia, pero fluye, ¿no? Vamos ganando terreno. Licenciado, hace un momento mencionaba usted al respecto del e-commerce y bueno, sí, evidentemente es un tema al que tendríamos que llegar. El e-commerce hoy en día, bueno, pues se ha convertido pues en una panacea, en una solución, en una opción muy, muy importante que a lo mejor ya se veía venir desde hace muchos años, pero finalmente pues no se había aterrizado como una necesidad tan imperiosa como lo es ahora. ¿Cómo se precisamente posiciona en estos momentos el e-commerce ante esta emergencia sanitaria y qué considera usted, cuál es el papel que juega dentro de la cadena de suministro? Creo que evidentemente cambió el modo de operar de todos, ¿no? Y creo que lo referimos en nuestra primera plática hace unos meses. Algo platicamos a cómo estaba evolucionando la nueva tendencia, en donde en vez de que nosotros fuéramos a la tienda
a recoger o a comprar lo que necesitábamos. Íbamos cada vez más a requerir que la tienda viniera a la casa a entregarnos todo eso, ¿no? Y creo que, como bien lo mencionas, esto lo que hizo fue exponenciar ese proceso que ya se venía dando poco a poco, ¿no? Le perdimos el miedo a usar la tarjeta de crédito en Internet, ¿no? En las aplicaciones, pero vimos que también, así como platicábamos del caso del transporte aéreo en el comercio internacional, pues de repente la sobredemanda del servicio pues provocó problemas muy importantes, ¿no? Sobre todo para las cadenas, ¿no? En donde no había la capacidad instalada suficiente para atender las demandas la demanda que estaba generando las compras por, ¿cómo se llama? Por Internet, por el e-commerce, y empezaron a surgir emprendimientos este año impresionante, ¿no? A brincar por todos lados, mejorando procesos, empresas comprando flotas enormes, ¿no? Para apoyar esto que estaba pasando, porque si ya se venía a venir complicado entre junio, julio, ¿no? Que fue cuando fue un poquito el pico, de que fuimos agarrando confianza y que entendimos que no había que salir y todo lo demás, pues luego nos veníamos acercando al Buen Fin, ¿no? Donde ya sabíamos que en los buenos fines anteriores el tema de la entrega siempre había sido un tema, y ahora pues de repente ya tenemos consumidores sofisticados, ¿no? Ya pueden, ya pueden comparar lo que es el que llegue en una caja en perfecto estado y que me llegue en 2 días en vez de que me llegue medio dañada y que me llegue en una semana, ¿no? Ya decido yo si pago más o si pago un poquito menos, pero aquí yo creo que hay un trabajo en los dos lados de la ecuación, por el lado del retail, de todas las tiendas que ustedes representan, pues finalmente cómo utilizar la herramienta de entrega como complemento a la experiencia de compra del cliente, porque finalmente ahí es donde, al momento de abrir el paquete es cuando termina la experiencia, ¿no? No cuando uno da el clic en la compra, ¿no? Sino cuando lo recibe como se lo imaginaba y en el plazo y en el tiempo, ¿no? Y por otro lado, la presión que están poniendo las cadenas en la proveeduría para que precisamente esa experiencia sea con la calidad y con la constancia que los consumidores estamos demandando, ¿no? Entonces, creo que ha sido un año, yo he visto muchos proyectos lanzarse, desde empresas de paquetería o de empresas que hacían entrega de sobres y ahora entregan todo, ¿no? Los que entregan comida, estamos revisando ya se están escuchando, por ejemplo, proyectos para tener uno de los costos que hacen frente las tiendas y quienes les apoyan en la entrega es cuando tenemos que regresar a dejar algo porque no estaba la persona destinada que la compró, y eso tiene un costo importantísimo, ¿no? Entonces están desarrollando sistemas de lockers en donde uno puede pasar a la tienda más cercana con una clave y saca pues no hay horas, ya no hay esa dependencia de si estoy en la casa o no estoy en la casa. Entonces se está revolucionando la industria. El otro día estaba también viendo un proyecto de cómo se está uberizando, por ejemplo, el tema de las camionetas más o menos chicas, medianitas, que veíamos normalmente afuera de las tiendas donde podemos comprar línea blanca y aparatos un poco más grandes, que están ahí listas para ayudar con el transporte, porque no necesariamente nos podemos llevar la lavadora en la cajuela, ¿no? Entonces, ya hay quien está sacando soluciones tipo Uber, conectando la demanda con la oferta, ¿no? Organizándola y haciéndola más eficiente. Creo que 2020 y 2021 vamos a ver muchos proyectos en ese sentido, porque esto ya llegó para quedarse, ya no lo vamos aunque todos regresemos a la calle, esa experiencia de compra, como refería yo hace ratito, creo que cada vez está más arraigada, ¿no? Se está arraigando más. Sí es muy cómodo y para todos ha tenido
sus curvas de aprendizaje y sus momentos de entender cómo funciona, pero creo que se están haciendo las inversiones necesarias para cumplir con las expectativas del consumidor, que finalmente es el que manda, ¿no? Me llama la atención, licenciado, porque, bueno, tuve oportunidad de estar leyendo y vi que pues se reporta dentro de el índice de confianza de transporte y de logística este trimestre, bueno, como el trimestre más bajo durante el primer trimestre de este 2020, debido precisamente a la emergencia sanitaria. Esta calificación o esta certificación que hacen, pues me llama mucho la atención porque finalmente, al ser uno de los eh, situaciones que han sido esenciales, de las actividades que han sido esenciales y que se han encargado justamente de mantener pues las tiendas surtidas, las farmacias surtidas, los medicamentos en tiempo, en forma. Ahora estábamos hablando del tema de las vacunas, que finalmente también la logística va a jugar aquí un factor tan importante casi como la vacuna en sí, porque si no tenemos una buena logística, pues esto no podrá hacerse masivo o expansivo como se está deseando. ¿Cómo afectan estos índices o estas consideraciones que se hacen en relación a la confianza que hay en el sector? Es bien interesante tu pregunta y qué bueno que además tenemos ya esa medición en el mercado, ¿no? Porque sí es un buen termómetro de cómo está. Finalmente refleja un poco la actividad económica, porque si no hay transporte, pues quiere decir que no hay ventas, ¿no? Y eso fue lo que pasó con la contracción que hubo con las industrias no indispensables cerradas en los primeros 3 o 4 meses de la pandemia hasta que lo pudimos ir capoteando. Fue en ese momento que se da esa disminución en el índice, ¿no? Que mide T21, ¿no? Esta organización que lo comparte. Pero si revisamos el índice del tercer trimestre, el índice ya regresó y sobrepasó las expectativas de la industria en términos de confianza, ¿no? De cómo se sienten los transportistas, en dónde están parados y el futuro de sus empresas, porque, repito, finalmente se vino a revolucionar todo este tema de reaccionar una vez que las empresas estaban abiertas, poder hacer frente a cumplir con las entregas y la demanda de los consumidores. Entonces, el último reporte de T21 se lo voy a hacer llegar para que lo tengan a la mano, pero ya nos pone en una condición de mucho más favorable en términos de cómo la industria ve la confianza en su operación, ¿no? En el futuro de para dónde va. Inclusive está mejor que como se veía antes de la pandemia, ¿no? En la proyección que hacen ellos del año, había una medición y resulta que la medición real, ya comparada digamos, con lo que se preveía, sale mejor, a pesar de que, como apuntabas, el principio de año estuvo complicado, ¿no? Pero ya parece que estamos regresando a esos niveles de satisfacción y lo vemos, oímos noticias de cómo se están vendiendo camionetas, cómo están vendiendo camiones, porque la necesidad está ahí, ¿no? Y como también bien señalaba al inicio de este programa, licenciado, yo creo que la logística hoy con este año tan emblemático, tan desafortunado, tan complicado que hemos vivido, pues ha tomado una fuerza muy importante y además bueno, lo vuelven a dignificar, ¿no? La importancia que tiene el sector logístico para que todo un proceso pueda funcionar. Y ahorita que usted habla al respecto del futuro, precisamente en relación a cómo se está manejando el sector logístico, a mí me gustaría mucho que nos comentara, licenciado, cómo visualiza usted precisamente el futuro en un corto, en un mediano y en un largo plazo, hablando pues de la transformación que a lo mejor las aduanas tendrán que tener de manera necesaria o motivada o lógica después de esta emergencia sanitaria por COVID-19 que hemos tenido. Vamos, el aprendizaje, la transformación, el mensaje que nos queda para lo que viene, cuál es por parte pues de Amacarga que usted representa tan dignamente. Yo creo que vamos a ver un proceso de digitalización mucho más acelerado.
de todos los procesos donde haya menos fricciones en la relación entre todas las partes que formamos parte de la cadena, ¿no? De hacer que algo suceda en la aduana, que algo suceda en el transporte. Como decían, nos aprendimos eso con la pandemia. Si no era necesario estar físicamente ahí, pues hagámoslo con la inteligencia que existe hoy y, y tratar de avanzar mucho más rápido. Ya tenemos agencias de carga 100% digitales. Todo se hace a través de una aplicación. Podemos reservar para transportar una carga de Veracruz a España o de China para Monterrey. Todo lo podemos hacer digital. Está viendo la transformación a nivel en la carga, por ejemplo. En el caso del transporte terrestre tenemos muy pulverizado la oferta en el hombre camión, como lo conocemos, las empresas que tienen 10 o menos camiones, que son la gran mayoría de la oferta que existe en el país, y que, pues por su propio tamaño, tienen mucha dificultad, tienen muchas barreras para digitalizarse y para entrar a este cambio tecnológico. Sin embargo, ya hay emprendimientos que están haciendo como estas aplicaciones que conectan a la carga con el transportista, resolviéndole problemas al transportista y haciendo todo, aprovechando las herramientas tecnológicas que están ahí para que nos entendamos mejor, que sea más eficiente, bajando costos todos y haciendo que otra vez todos trabajamos para el consumidor, ¿no? Ya sea en el B2B, en las grandes empresas, o en las empresas, ¿no? No necesariamente las grandes, y en el B2C, ¿no? Tenemos que trabajar mucho para seguir eficientándonos, y lo único que está pasando es que esto nos está acelerando. Y la otra es que la globalización también, en temas, en el sentido tecnológico, la facilidad de escalar productos y proyectos de una latitud a otra, como puede ser el caso, perdón por el comercial, pero de Rappi. Rappi nace en Colombia, se viene a exponenciarse a México y ya vimos lo que es hoy Rappi en el mundo, ¿no? No es un unicornio mexicano, pero es un unicornio y se potenció gracias a lo que logró hacer aquí en México. Entonces, sí es importantísimo el que nos sigamos todos preocupando por digitalizarnos, por hacernos más tecnológicos y sacarle provecho a las herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Pues licenciado, se nos ha acabado el tiempo. Me quedo siempre con esta grata satisfacción de su amable charla, de toda la experticia, de todo lo que nos está comentando, que definitivamente pues son factores que tenemos que tomar en cuenta toda la gente que se dedica al comercio detallista, nuestros asociados, en fin, la gente que nos escucha amablemente. Y de verdad le quiero agradecer mucho este espacio. No sé si usted tenga algún mensaje con el cual le gustaría cerrar su espacio. Gracias. No, nada más de veras agradecerles nuevamente el poder compartir con ustedes el espacio y actualizarnos mutuamente de lo que está pasando en el sector, ¿no? Es un sector que es uno de los más dinámicos y que mejor refleja el pulso de la economía y que para todos nosotros en Amacarga, de alguna manera u otra, formamos parte, somos parte de ese pulso, ¿no? Entonces, estar aquí con ustedes es siempre grato. Que se repita pronto y pues más que nunca, creo que fue con lo que cerré hace unos meses mi participación, más que nunca tratar de planear nuestras operaciones, ¿no? Sabemos que hay recursos limitados y ahora más limitados que antes, en términos de los medios de transporte que nos atienden, ¿no? Y eso pues hace que seamos nos obliga a ser un poco más inteligentes en la planeación y en la selección de proveedores, de rutas y planear bien nuestros tiempos para no vernos comprometidos en entregas, en momentos de la verdad, en llegar al piso de la tienda, ¿no? Entonces, que es lo que a todos nos importa, ¿no? Que llegue y que se venda cuando se tiene que vender. Pues muchísimas gracias, licenciado. Gracias de verdad por esta plática. Ha sido un placer. Gracias a ti, Gladys, y al mundo del retail, y estamos pendientes para la siguiente.
Pues así es, estaremos pendientes para la siguiente. Quiero agradecer de verdad mucho este espacio, quiero agradecer a toda la gente que amablemente nos sigue. Hay que recordar la importancia que tiene, bueno, pues el sector logístico, que finalmente ha sido uno de los personajes más importantes en cuanto a lo que hemos vivido en el transcurso de este año. Hay que, pues, tomar la consideración, dignificar los productos que tenemos, ponernos a pensar en todo el proceso que tienen que pasar, que muchas veces no nos damos cuenta, para poder llegar y tenerlo exactamente en el momento adecuado y cubrir esta necesidad. Hay mucha gente trabajando detrás y bueno, pues es muy importante que dignifiquemos este trabajo, que lo reconozcamos y que valoremos estas aportaciones que nos da precisamente en esta mañana el presidente de Amacarga, a quien agradezco mucho su participación. Y yo pues le agradezco, me despido de usted y pues como siempre, el próximo miércoles muy puntual, yo lo espero aquí en el mundo del retail, con la certeza y con el deseo de que nos volvamos a encontrar todos en tiempo, en forma y que todos estemos bien. Lo veo el próximo miércoles.